Muy buenos días, queridos hermanos y personas que nos observan por este medio. ¿Sí? Tengan ustedes muy buenos días. Yo quisiera compartir con ustedes una pequeña porción de la palabra de Dios en esta mañana. Y para ello vamos a orar pidiendo a Dios que bendiga este tiempo. ¿Sí? Oramos. Querido Padre Celestial, gracias por este momento, Señor. Gracias por la oportunidad tan grande que nos das de leer tu palabra, de abrirla, de meditarla y de poder, Señor, aplicarla a nuestras vidas. Queremos pedirte, Señor, que este sea un espacio de bendición para los hermanos y también para las personas que nos escuchan. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, yo quisiera compartir en esta mañana, hermanos, una porción de la palabra de Dios que se encuentra justamente en Éxodo, ¿sí? El libro de Éxodo, capítulo 3, versículo 1, ¿sí? En esta mañana dice: apacentando Moisés las ovejas de Jetro, su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios. ¿Sí? Dice el versículo 1 que Moisés estaba apacentando las ovejas de su suegro Jetro cuando llegó hasta Horeb, monte de Dios. ¿Sí? Me llamaba muchísimo la atención este versículo, este pasaje, porque fue ahí en donde Moisés tuvo ese encuentro con Dios. Fue ahí en donde Moisés tuvo esa experiencia con el Dios eterno, con el Dios de Israel, y tuvo esa experiencia de una manera tan sencilla, ¿sí? Dice la palabra de Dios en los capítulos anteriores que Moisés había estado 40 años en un palacio real, había estado 40 años viviendo en la realeza de los egipcios. Sin embargo, dice ahí en el libro de Hechos, capítulo 7, dice que Moisés había sido instruido en toda la sabiduría de los egipcios, ¿sí? O sea que este hombre había tenido una vida plena, ¿sí? Una vida de conocimientos de la época, una vida brillante. Sin embargo, no era ese el lugar en donde Dios tenía preparado ese encuentro para él, sino que el lugar en donde Dios iba a encontrarse con Moisés iba a ser apacentando las ovejas, ¿sí? Una labor humillante para los egipcios, podemos decir. Sin embargo, ese era el lugar en donde Dios se iba a encontrar con Moisés, ¿sí? Dice el versículo 2, y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego, en medio de una zarza, y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo: iré yo ahora y veré esta grande visión, ¿por qué causa la zarza no se quema? Decíamos primeramente que Moisés había estado 40 años en el palacio de los reyes de Egipto, y Moisés pensaba que su pueblo iba a ser liberado estando él en esa condición. Ahí en Hechos 7 nos describe, no lo vamos a ver por falta de tiempo, pero dice Moisés creía que él iba a sacar al pueblo de Egipto estando en esa condición, ¿sí? En una condición de realeza, en una condición de bienestar material y de conocimiento científico, podemos decir. Sin embargo, no era eso lo que Dios quería para Moisés, ¿sí? No era esa la forma en la que Dios iba a tener este encuentro con Moisés, sino que lo tuvo en este desierto, ¿sí? Dice el versículo 4, viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios de en medio de la zarza y dijo: Moisés, Moisés, y él respondió: heme aquí, ¿sí? Dios sabía perfectamente, Dios ya había empezado a trabajar en la vida de Moisés desde que él había nacido, ¿sí? Y lo llama por su nombre, le dice: Moisés, Moisés, ¿sí? Dios nos conoce a nosotros por cada uno de nuestro nombre y conoce a cada persona y conoce los pensamientos de los corazones de las personas, ¿sí? Dios había llamado a Moisés de una forma muy humilde, por medio de una simple zarza. Moisés habrá visto un montón de veces zarzas, ¿sí? Pero sin embargo esta zarza tenía algo especial. Dice que esta zarza ardía y esta zarza no se consumía, ¿sí? Vemos el versículo 5, dice: y dijo: no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es, ¿sí? Moisés había tenido una experiencia con Dios, había tenido un acercamiento a Dios y había tenido nada menos que la visita de Dios, podríamos decir, de la presencia misma de Dios ahí. Sin embargo, este hecho implicaba reverencia, ¿sí? Dios se había acercado a Moisés
Dios había tenido ese acercamiento a Moisés, Moisés había tenido ese encuentro con Dios. Sin embargo, ese encuentro implicaba que Moisés tuviera reverencia, ¿sí? Dice, y que Moisés supiera ante quién estaba. Dice, no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. El versículo 6 dice, y dijo, yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios, ¿sí? Este hombre que había descendido de una vida real a un desierto, a un lugar quizás de humillación para una vida real, para un egipcio, apacentando ovejas, había tenido ese encuentro con el Dios eterno que ya había empezado a trabajar en su vida desde su nacimiento mismo, ¿sí? Él iba a ser el que tendría que liberar al pueblo de Israel. Sin embargo, miren lo que sucede. Dios se presenta como el Dios eterno, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob, ¿sí? El versículo 7 dice, dijo luego Jehová, bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias. Yo me estuve anotando una serie de acciones realizadas de parte de Dios en estos pasajes que quisiera compartirla con todos ustedes, ¿sí? Dice, en el versículo 7 dijo luego Jehová, bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto y he oído su clamor a causa de sus exactores. Primeramente tenemos un Dios que ve, ¿sí? Dice, he visto la aflicción de mi pueblo. Después tenemos un Dios que oye, dice, y he oído su clamor a causa de sus exactores, ¿sí? Y después un Dios que conoce cada una de nuestras circunstancias. Conocía las circunstancias del pueblo de Egipto y conocía, del pueblo de Israel, ahí en Egipto estando como esclavo, y conoce también, cada una de nuestras circunstancias por las que atravesamos, ¿sí? Primero vemos un Dios que ve, un Dios que oye, un Dios que conoce, y no solamente un Dios que hace estas cosas, sino también un Dios que actúa, ¿sí? En pos de aquellos que le imploran, ¿sí? De aquellos que claman a Él. Miren lo que dice el versículo 8, y he descendido para librarlos de la mano de los egipcios y a sacarlos de aquella tierra, una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel, ¿sí? Dios había visto, Dios había actuado en pos de ello, y a mí lo que me llamó la atención en esta mañana y quisiera compartir con ustedes es que justamente Dios había realizado una serie de acciones y ya le había dicho a Moisés que él iba a sacar a su pueblo de Egipto, ¿sí? Por mano de él. Sin embargo, Moisés no terminó mirando esta sabiduría de Dios, no terminó mirando las virtudes de Dios y las acciones y el poder de Dios, del Dios eterno, a pesar de que Moisés había reconocido con reverencia la presencia de Dios. Miren lo que dice el versículo 10, ven por tanto ahora y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel, ¿sí? Dios le había dicho una serie de acciones a Moisés. Hasta acá Moisés no había hecho nada. No había dicho Dios que Moisés tenía alguna capacidad para hacerlo, ¿sí? Sin embargo, Dios le pide a Moisés esto, y mire lo que responde Moisés en el versículo 11. Entonces Moisés respondió a Dios, ¿quién soy yo para que vaya Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? ¿Sí? Veíamos primeramente un Dios que ve, un Dios que oye, un Dios que conoce, un Dios que actúa, y un Dios que estaba en ese momento a favor de los egipcios, que le dijo a Moisés, mirá, lo único que tenés que ir es ser, lo único que tenés que hacer es ir y sacar a mi pueblo, porque yo voy a estar contigo, yo voy a estar con vos. Pero sin embargo Moisés no miró eso en un primer momento, sino que terminó mirando su debilidad, ¿sí? Y yo quisiera cerrar en esta mañana diciendo estas palabras, ¿sí? En que muchas veces cuando tenemos que hablarle a alguien de Dios, o cuando tenemos que cumplir algo para Dios, o cuando tenemos que obedecer a Dios, que debemos mirar el poder de Dios por sobre todas las cosas, ¿sí? Y la presencia de Dios con nosotros. Moisés en este momento, en un primer momento,
termina mirando su capacidad. Dice, ¿quién soy yo para que vaya Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? ¿Sí? ¿Quién soy yo? Moisés terminó mirando su debilidad, terminó mirando su condición de pecador quizás, y su fragilidad. No terminó mirando el poder de Dios, ¿sí? Pero qué bueno que nosotros podamos mirar a ese Dios que ve, a ese Dios que oye, y a ese Dios que conoce, y sobre todas las cosas, a ese Dios que actúa a nuestro favor. Las veces que podamos hablar a alguien de Jesucristo, que podamos ir con esa intención, ¿sí? Sabiendo que tenemos un Dios que actúa a nuestro favor y que Él va a ser el que va a dar palabras de sabiduría para que podamos llegar a las personas que no lo conocen. Dios bendiga su palabra.